Bueno, vamos dando un saludo muy cordial a todas las personas que a esta hora se encuentran ya conectados a través de nuestro Facebook Live de nuestra parroquia. Muy buenas noches. Y ahora sí estamos al aire. Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos y bienvenidas a este subprograma, al encuentro con la parroquia. En este día miércoles, damos gracias a Dios siempre por el don de la vida, por la familia. Damos gracias a Dios por el don de la fe y porque hoy nos congrega en su amor para continuar disfrutando de este espacio que tanto bien lleva hasta todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos sintonizan también a través de nuestra emisora La Voz de la Unión. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a tomar una bella oración de origen francés. Se encuentra a finales del siglo XIX para encomendar esta noche y este programa bajo el amparo y el patrocinio de San José, patrono de la Iglesia Universal. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, a esta hora de la noche saludamos a nuestro querido seminarista y compañero de esta mesa de trabajo en esta noche de miércoles, Alejandro. Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, padre. Un saludo muy especial para usted, para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora de la noche, a las personas que nos siguen a través de nuestra página en Facebook, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, también del canal comunitario. Qué bueno que nos podamos unir y compartir estos temas tan interesantes. Un saludo también muy especial para quienes se unen a través de la emisora La Voz de la Unión. Qué bueno que este tema tan bonito que nos trae hoy el programa de Encuentro con la Parroquia de San José, nuestro patriarca, nuestro padre, el padre putativo de Jesús. Qué bueno hablar de él y tratar estos temas que nos sirven mucho para nuestra fe, para nuestra vida cristiana, sobre todo, padre, en este mes de marzo dedicado a él. Y leyendo algunos apartes de los documentos de la iglesia que se refieren a San José, hay una tradición antigua, los miércoles son dedicados a San José. Muy bello que nosotros también tengamos este dato porque pues esto acrecienta el don de nuestra fe en este poderoso intercesor. Bueno, lo recordamos, de repente hay muchos televidentes nuevos y personas que nos escuchan. En este mes de marzo, sobre todo el día miércoles, vamos a tener unos especiales acerca de San José. Ya iniciamos hace 8 días con carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre del Santo Padre Francisco, precisamente nos regala este hermoso texto a partir, o mejor, desde el pasado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cuando el Papa pues proclamaba y definía este año con esa doble dimensión. Pues no solamente será el año para celebrar a San José como patrono de la Iglesia Universal, sino que también en estos próximos días se va a dar un trabajo sumamente interesante también a favor de todas las familias católicas creyentes en el mundo entero. Entonces, miren, como el tiempo es muy corto, hoy tenemos apenas unos minuticos al aire, yo creo que los invito para que entremos en materia. Ya habíamos hablado algo y al cumplirse 150 años de que el beato
Pío IX, o Pío IX, como cariñosamente lo llamamos, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica. Quisiera, dice el Papa Francisco, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Qué bonita esa expresión del Papa, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. A propósito, un paréntesis muy corto. Qué bendición tan grande este viaje que el Papa ha hecho, ya ha culminado pues con bienestar. Qué mensaje de paz, qué mensaje de reconciliación, qué mensaje de unidad de todos nosotros los creyentes en el mundo entero. Me imagino, Alejandro, que ustedes desde el seminario también lograron seguir muy de cerca estos 3 días de este viaje pontificio. Claro, padre, este viaje pues, del Papa Francisco a Irak pues, marca también una parte muy importante en la historia de la Iglesia, porque hace muchos años pues, un Papa no iba allí a este lugar y esa reconciliación, ese mensaje de reconciliación que este viaje nos transmite a todo el mundo es grandiosa y muy valiosa. Y nosotros como cristianos debemos atender este mensaje e interpretar este viaje del Papa como un mensaje de reconciliación, de unidad. Hay diversas religiones, hay diversos pensamientos, hay diversas categorías, pero todos debemos estar unidos, todos somos seres humanos, todos somos personas que caminamos hacia la felicidad. Es Dios quien nos une, pero ahí está el respeto por el otro, el respeto por la dignidad del otro, porque el otro también tiene derecho a expresarse, a creer, y el Papa pues nos deja, yo creo que sorprendidos también con este viaje que hace un poco arriesgado, porque había muchas contraposiciones para este viaje, muchos no aconsejaban que el Papa fuera allí a este lugar, sin embargo se da y es un mensaje bien bonito para toda la humanidad. Así es, Alejandro. Yo estoy convencido de que el Papa pues encomendó el éxito de este viaje al patrocinio de San José. Si hay, digamos, todos los papas han dedicado parte de su pontificado a compartirnos no solamente lo que enseña el magisterio, pero de una forma muy especial a San Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco. De entrada ya nos han mostrado, digamos, esa confianza y parten de un razonamiento muy lógico. Si José supo cuidar a Jesús y a María, por lo tanto cuida a la iglesia y por lo tanto ahí se convierte en el gran intercesor en favor nuestro y estamos totalmente seguros de que San José fue, digamos, el guía. Y miren que hubo un detalle muy bonito, si no estoy mal, fue el sábado, el Papa celebró en un templo muy bello dedicado precisamente a San José. Así que ahí está, por todos lados está la obra y la poderosa mano intercesora de San José en favor del Papa Francisco, quien es el que nos regala pues este documento. Bueno, los invitamos a todos, hombre, descarguen ese documento, es muy fácil, es corto, es rico de leer, rico de compartir y tiene unas enseñanzas que de verdad llenan el corazón, porque tiene, digámoslo así, el Papa le da o resume, trata de resumir la vida de San José en 6, 7 títulos y cada uno de ellos está cargado de un valor y un significado inmensamente grande. ¿Qué tal, Alejandro, si compartimos este primer título que se refiere a San José y que hoy sea pues toda una experiencia también de enseñanza y de aprendizaje para nosotros? Claro, padre, pues el Papa ya, como usted lo decía, pues define a San José con varios títulos y empieza con el primero que lo llama como Padre amado. Y el Papa comienza diciendo que la grandeza de San José es precisamente el ser el esposo de María y el padre putativo de Jesús. Y hay una expresión de San Juan Crisóstomo que empieza en esta parte del texto, que San José entra en el servicio de toda la economía de la encarnación. Es decir, San José es una parte fundamental en la vida de Jesús, allí en la infancia, en los primeros años de Jesús. Es San José quien, sin ser el padre, por decirlo así, natural, pues se adhiere y toma ese compromiso con María, sin él tener la obligación, toma ese compromiso, acoge a María, la cuida y cuida al niño Jesús.
Por eso, a través de San José, yo creo que Jesús ve el rostro de su Padre Dios, que también lo va a expresar el Papa en este documento. Saben que se generaba un espacio de reflexión muy interesante acerca de, digamos, de este título tan bello, Padre amado. Pero antes de decir algo, pensemos en algo que es muy propio. ¿Qué tan especial fue la figura de San José? O sea, ¿qué vio Dios en San José? Tuvo que haber visto un hombre con un gran corazón, tuvo que haber visto un hombre valiente, un hombre santo, un hombre religioso, un hombre devoto, un hombre piadoso y todas las características bellas y propias para confiarle, digamos, esta tarea que no es cualquier cosa, sino que tiene su papel fundamental también en esta historia de salvación. Y como bien decías, Alejandro, pues también nos dice el Papa refiriéndose, digamos, a escritos de sus predecesores, San Pablo VI. Entonces, ¿qué nos dice? Vea, observa que la paternidad de José se manifiesta concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado esa autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella, oigan esto y es lo más importante de este título, un don total de sí mismo, un don de su propia vida, un don de su trabajo, al haber convertido su vocación humana en un amor doméstico, en la oblación sobrehumana de sí misma, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías y de su casa. Entonces, mire, pensemos en algo. Cuando Dios llega a la vida de una persona porque la necesita para un oficio propio, esta persona siempre tiene la libertad de decirle sí o de decirle no al llamado y al amor de Dios. Pero cuando se responde positivamente, ojalá que nosotros aprendiéramos de José. Es la donación total de la vida y obra en consecuencia para poder cumplir a cabalidad con esa tarea que es tan importante que le ha sido encomendada por Dios, precisamente de ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Claro, padre, y es que aprendemos de San José sobre todo esa fe tan profunda que tenía, porque tuvo que ser un hombre muy profundo en su fe, en su espiritualidad, para aceptar semejante reto, semejante compromiso de aceptar a María con Jesús. Porque he dicho popularmente, padre, pues para cualquiera no es fácil que le lleguen con el cuento de que a San José que María estaba embarazada, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, y que él pues no era ese padre natural, y entonces San José seguramente se sorprendió, se sobresaltó, y por eso es que nos sorprende un poco eso en San José, porque aunque leemos mucho ya la escritura y se nos hace como muy normal, pero si nos ponemos a pensar en profundidad, este compromiso que hace San José con María es realmente sorprendente y nos tiene que traer un ejemplo para todos nosotros, especialmente para todos los padres de familias de la actualidad. Esto que expresa San Pablo VI, que el padre ya lo mencionaba, inicia al haber hecho de su vida un servicio. Y es que en la libertad toma la decisión de aceptar a María y a Jesús. Es un servicio que le hace a ellos. Y sobre todo, padre, al tomar esa autoridad legal en casa, un padre siempre es la autoridad de la casa, es el que lleva el sustento, es, por decirlo así, la mano firme, lo que sostiene el hogar. Pero hace de esta autoridad en la Sagrada Familia, hace una donación de sí mismo. Es decir, el Papa nos quiere expresar acá que San José se entregó totalmente a la Sagrada Familia, se entregó totalmente a María y a su Hijo Jesús. Y por eso deja a un lado su vocación humana, como lo dice San Pablo VI, para convertir esa donación de su mismo corazón. Así es, Alejandro. Muy bien. Alejo, permítame, y queridos televidentes y radioescuchas, algunos saluditos a esta hora de la noche a Gladys Cecilia Patiño, que está con nosotros. También Ana Paula Coglen La Sábara. Miren, yo quiero ofrecer y poner hoy bajo el amparo y la protección de San José Danielita, es una jovencita
que hoy más que nunca necesita mucho del amor de Dios, de ese don de la salud espiritual, de la salud física. Pongo bajo la poderosa intercesión de San José también a su familia, porque están pasando por unos momentos difíciles de prueba. Aquí están, y se recogen todas las intenciones de todas las personitas que también nos sintonizan a esta hora de la noche. Igualmente, Sandra Milena García, ahí está siempre presente. Luz Dari Quintero nos dice muy buenas noches. Omaira Santa Santa también está con nosotros. Marcela Vera Patiño también. Cristina Muñoz Morales, muy buenas noches para todos. Como siempre, estos programas son de mucho aprendizaje y enriquecedores para nuestras vidas. Saludes a toda mi familia. Un abrazo a la distancia, Padre Edward. Y ya. Y desde Armenia, Quindío. Bueno, espero que ese matrimonio vaya viento en popa. Saludes a todos allá también. Bueno, Ana Paula nos dice acerca de San José, qué gran ejemplo de padre amado es San José. Cristina Muñoz Morales nuevamente sigue con nosotros y Mayra Santa Santa manda un corazoncito, significa que está enamorada pues de San José. Alejo, pero bueno, miren, es tan importante el papel de San José en la historia de la salvación que yo creo que, pues, no sé quién tendrá el dato, pero usted se imagina cuántos templos hay en el mundo consagrados bajo la advocación de San José. Igual cuántos lugares, institutos religiosos, cuántos grupos eclesiales, hermandades, digamos, son muchos los grupos que buscan siempre el patrocinio de San José, porque son muchos sus devotos. Pero hay una mujer que se caracteriza y nos ha enseñado precisamente la devoción a San José y es Teresa de Ávila. Ella, digamos, pues más adelante profundizamos en lo que enseña Santa Teresa, pero así muy por encima y a grosso modo, tiene dos enseñanzas muy propias. Bueno, ella hace ese razonamiento, bueno, también si San José cuidó con esmero y dedicación a la Sagrada Familia, sigue cuidando a su iglesia. Y San José tiene la capacidad de, por estar tan cerca a Jesús, a María, al mismo corazón de Dios, de recibir nuestras intenciones y transformarlas, recibirlas y despacharlas favorablemente en nuestro servicio. Y tiene también una característica muy bella. Santa Teresa de Ávila dice que San José tiene esa capacidad de enderezar nuestras peticiones. A veces nosotros pedimos cosas materiales o cosas que de repente no nos convienen para nuestra salvación, pero que San José tiene esa capacidad de enderezar precisamente esa intención para que lo que le estemos pidiendo a Dios, pues venga, digámoslo así, como una ayuda adecuada, buscando sobre todo el don de la conversión. Claro, padre. Y es que San José, pues precisamente se convierte en un padre muy amado y muy querido por el pueblo cristiano, precisamente por este papel tan fundamental en la historia de la salvación. Y ya lo decía el padre, cuántos templos en todo el mundo hay dedicados a San José, cuántos institutos religiosos, cuántos grupos eclesiales que se inspiran allí en la espiritualidad de San José. Y pues esta santa de la que hablaba el padre, Santa Teresa de Ávila, pues también cuenta la historia que se encargaba de persuadir a muchas personas para aumentar esa devoción a San José. Entonces miremos que la Iglesia a través de toda la historia ha reconocido a San José como ese padre y como ese hombre que jugó un papel muy fundamental en la historia de la salvación. Bueno, así es. Y recuerden que seguimos recibiendo pues los saludos y los comentarios y que en este momentico estamos hablando de ese título tan hermoso de San José, Padre amado, listo. Entonces hay que decir dos cosas más. En el Antiguo Testamento hay un personaje que también prefigura, digamos, lo que San José iba a hacer mucho tiempo después en favor de toda la iglesia. No sé si ustedes recuerdan el personaje de José, el hijo menor de Israel o de Isaac, el que fue vendido como esclavo y que terminó siendo la mano derecha del faraón allá en Egipto. Dice el texto que precisamente cuando la gente acudía al faraón buscando la ayuda del faraón, ¿qué respondía el faraón? Vayan donde José y hagan lo que él diga. Génesis 41, 55.
Entonces ya prefiguraba precisamente, se trataba de José, el hijo de Jacob, a quienes sus hermanos vendieron pues por envidia, y que según este relato bíblico se convirtió casi que en el virrey de Egipto, y ya prefiguraba precisamente lo que nosotros hacemos hoy con San José, y lo que la iglesia hace hoy con San José. Vayan donde José y hagan lo que él diga. Eso es bien bonito porque se busca acrecentar esta devoción a San José. Y usted que me está escuchando allá en su casa, que de pronto tiene la dificultad, que tiene el problema, que tiene la tristeza, que tiene la preocupación, que hay una situación que no depende de usted, que humanamente usted no puede hacer nada, pues hoy es un buen día y es un buen momento para abandonarnos en Dios, hoy por la poderosa intercesión de San José. Y un dato más, ya para que pasemos a este otro bello título, muchos han dicho, y así lo hemos enseñado, que Juan el Bautista es la conexión, el que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero sigo leyendo esto que nos dice el Papa y que escribió el Papa. José, como descendiente de David, de cuya raíz había de brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, 2 Samuel 7, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy bello porque es la descendencia del mismo David. Allí en José y en María, que también pertenece a la familia real, se cumple esa profecía de Natán. Recordemos cuando el rey David, viviendo en su palacio, dijo, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y mi Dios en una tienda de campaña? Le voy a construir un templo. Pero Dios a través de Natán le dice a David, no serás tú quien me construya un templo, yo te voy a dar a ti una casa duradera, una descendencia duradera, y tu descendencia me va a construir ese templo hermoso. Ahí está prefigurado precisamente la Santísima Virgen María, San José y el templo hermoso que se edifica como lo es el mismo Jesucristo y como lo reflexionábamos el pasado domingo con ese texto de Jesucristo allá en el templo de Jerusalén. Y qué bueno, Padre, pues reflexionar en este mes de marzo y principalmente en estos miércoles de este mes sobre la figura de San José, lo que fue para la historia de la salvación, porque en muchas ocasiones pues no presentamos tanto a San José, nos olvidamos un poco de esa figura de San José, pues porque en la Biblia no se habla tanto de él, se habla poco, por eso también muchos lo califican como un hombre prudente, un hombre en la sombra, que va a ser otro título que el Papa va a dar más adelante, que seguramente explicaremos en otros programas, pero ese es el título como más bonito que el Papa le pudo sacar también a San José, un padre en la prudencia, en la sombra, pero que hizo tanto por la historia de la salvación. ¿Y qué tal, Padre, si seguimos entonces con el segundo título que el Papa le da allí a San José, el Padre en la ternura? Y es que allí Jesús pues cobra un papel muy fundamental porque también iniciando este título el Papa nos dice y hace una relación con el pueblo de Israel. Nos dice, José vio a Jesús progresar cada día. Lo cita el Evangelio de San Lucas, que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Entonces, como José vio crecer a Jesús en sabiduría, en sus primeros años de vida, asimismo el Señor así hizo con Israel. Le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Es precisamente esa comparación que hace el profeta Oseas cuando, refiriéndose al pueblo de Israel, menciona que es que es un niño, que es como un niño y que Dios es tan tierno, tan cercano, que lo toma, lo levanta y lo pone contra su mejilla. No sé, según de nuestros televidentes, yo sí he tenido la experiencia porque tengo hermanos menores, la ternura que es levantar a un niño, cargarlo y recostar usted su cara contra la cara del niño, dormido o despierto. Es una sensación indescriptible que realza el amor, que realza la ternura, que realza ese deseo de protección, ese deseo incluso de sacrificio y de dar la vida con tal de que a ese pequeño ser nunca le falte nada. Es la misma expresión de ternura y por eso,
pues el Papa Francisco nos dice que San José también es el padre de la ternura. También nos dice el Papa que Jesús vio la ternura de Dios en José. Así como dice el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. Pero hay digamos, un pasaje que es muy claro. Nos dice que en la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habría oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para con todos, y su ternura pues alcanza a todas las criaturas. Por eso, pues nos dice el Papa que la historia de salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. Y aquí viene como un cambio en esta reflexión, y ojo que aquí hay algo que es sumamente importante, porque a través de las debilidades es donde Dios va desarrollando su historia de salvación. Muchas veces nosotros pensamos, nos dice el Papa, que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios, cuando ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta de esto, la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Y qué bello que el Papa lo mencione, porque ahí está recogiendo lo que Dios hizo a través de Abraham, lo que Dios hizo a través de Moisés. Incluso es muy curioso porque, ¿qué dijo Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Se acuerda, Alejito? Allá en la zarza ardiendo, cuando le dijo, vaya que usted va a liberar a mi pueblo, ¿qué dijo Moisés? Sacándole excusas, Señor, pero es que, ¿cómo así? Yo soy gago. ¿Sí? O sea, no importa, yo estaré contigo. ¿Qué dijo, digamos, el mismo profeta que predicó en Nínive? ¿Qué dijo? Él también le sacó todas las excusas a Dios. Y así es, la historia de la salvación es donde Dios siempre elige lo débil para confundir a lo sabio y a lo fuerte. Entonces, esto es lo que hace que San Pablo también diga algo que es muy bello y que se puede aplicar también a nuestra vida cuando la miramos, digamos, en esa lectura de plan de salvación. Para que no me engría, tengo una espina clavada en mi cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la parte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Ahí está un cambio en esta reflexión tan bella como lo es San José, el Padre de la ternura. Exacto, padre. El Papa Francisco pues viene hablando de esa figura de San José como ese personaje importante en la historia de la salvación, pero acá hay una reflexión propiamente para nosotros. Es que Dios obra en cada uno de nosotros, pero a pesar de nuestras debilidades. Y lo que decía el Padre, citando a San Pablo, entonces San Pablo le decía al Señor, quita, aparta de mí esta debilidad. Pero el Señor le responde, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad, dice la carta a los Corintios. Es Dios quien se vale de nuestras debilidades para tomar también su grandeza, para él salir vencedor. Por eso creemos siempre, como ya decía el Padre, que Dios siempre se vale de nuestros talentos, de lo que podemos hacer, pero resulta que eso es muy fácil. Si para mí esto no es difícil, pues no va a tener ningún sacrificio. En cambio, si yo hago algo por el otro, yo hago algo por mi familia, yo hago algo por mi vida, por mi vocación, y lo hago con sacrificio, pues seguramente tendrá mucho más mérito ante Dios. A pesar de mis debilidades, también seguí este camino hacia el matrimonio. A pesar de mis angustias, a pesar de que no soy perfecto, emprendí este camino como padre de familia, como madre de familia. A pesar de que tal vez no soy muy bueno para el estudio, entonces emprendí este camino con esta carrera profesional porque me puse un reto. Es decir, tenemos que apropiar todo este mensaje del Papa para nuestra vida cotidiana. Esto no lo podemos elevar tanto, sino que allí en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo cotidiano, Dios se muestra. Entonces es Dios que con nuestras debilidades, con lo que tal vez nos da más dificultad, allí se gloria y allí hace cosas grandes en todos nosotros. Y yo creo, Padre, que usted sí que ha visto y ha escuchado muchos testimonios
durante su ministerio, de muchas personas que tal vez los demás no esperaban nada de ellos, pero que Dios, actuando con su poder, pues obró grandes cosas en ellos. Y es que es muy grande la historia de la humanidad. O sea, salgámonos un poco del ámbito religioso. Los mejores artistas y los mejores músicos ni siquiera han tenido los cinco sentidos como nosotros, ¿sí? Hay músicos que son sordos y hacen la mejor música. Hay pintores que eran artistas que son ciegos. ¿Y cuántos ejemplos vemos en lo normal de la vida de personas que tienen talentos y que hacen de su debilidad una gran fortaleza? Permítame, Alejo, damos unos saluditos a Luz Dari Castro que está con nosotros, a María Castro, a Cecilia Castro. Y Blanca Nubia Vera Álvarez nos dice, Padre Edward y Alejandro, buenas noches, gracias por todas las enseñanzas acerca de San José y de Juan el Bautista. Oiga, pues Alejo, y Laura Pérez también está con nosotros. Profundicemos en esto que es importante. Miren, San José es el padre de la ternura y Dios se vale de lo que es más débil, de lo que aparentemente es pequeño, para hacer su obra de salvación. Entonces, miren, si esta es la perspectiva del plan de salvación de Dios, debemos aprender, ojo con esto, que es bien importante en esta noche, a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Hijos, todos los que nos están escuchando, piensen eso. ¿Cómo aceptar nuestras debilidades con inmensa ternura? Cuando, ¿quién es el que nos hace mirar negativo todo? El maligno. Nos dice el Maligno. Papa, que el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio que es muy negativo, mientras que el Espíritu Santo saca a la luz toda la ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad de aceptar nuestra propia debilidad, nuestra fragilidad. ¿Y qué nos dice el Papa? Hombre, vea, solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente, y miren, a propósito, estamos en el tiempo de Cuaresma con el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. ¿Sabes, Alejito y queridos televidentes y personas que nos escuchan? Escuchaba un mensajito muy bonito que nos enviaron al grupo de acólitos, lo envió una mamá de alguno de los acólitos, es sobre el Papa hablando de la confesión. Y el Papa decía algo que es bien bello, dicen, la mayoría de las personas piensan que el centro del sacramento de la confesión o la reconciliación son los pecados, y ese no es el centro. El centro es el perdón misericordioso de Dios que nos abraza, que nos acoge y que nos da siempre una nueva esperanza y una nueva motivación para seguir. Entonces, este sacramento y digamos la importancia de la ternura y de la misericordia los encontramos especialmente en este sacramento cuando tenemos una experiencia de verdad con el amor de Dios, una experiencia de ternura. Claro, padre. Y en esta parte también el Papa pues, nos deja grandes riquezas y enseñanzas para nuestra vida cotidiana, porque nos dice, como ya lo mencionaba usted, que el dedo que señala tal vez puede ser mi propia debilidad. Es decir, por lo que yo juzgo al otro, por lo que yo más critico al otro, puede ser lo que a mí más me falta. Por eso, como ya lo decía el padre, hay que aceptar nuestra debilidad y se acepta la debilidad con la ternura de Dios. Aquí hay un llamado entonces también para nosotros porque muchas veces somos dados a hacer prejuicios. Los seres humanos nos dedicamos mucho a juzgar al otro, de pronto antes de conocer la realidad. ¿Por qué esta persona es así? Porque tal vez vivió esto y aquello. ¿Por qué piensa de esta manera? Porque tuvo estos problemas. Entonces hay que entender mucho esa parte y el Papa acá, porque él siempre en todas sus intervenciones, pues habla mucho en contra del chisme, de juzgar al otro. Eso es algo muy, muy frecuente en el Papa Francisco y es que es muy importante que para que vivamos bien en sociedad, en una comunidad, en un pueblo, aprendamos a ir dejando estos prejuicios de los otros que no nos ayudan para nada a enfrentar nuestra propia fragilidad. Y por eso, como solución a ello, pues aparece la misericordia de Dios.
¿Y cómo nos encontramos con la misericordia de Dios? A través del sacramento de la reconciliación. Y justo en este tiempo, ya próximos a iniciar la Semana Santa, ya vamos en el tercer domingo de Cuaresma, próximos a iniciar este tiempo en que viviremos esa Pascua del Señor, esperando la Pascua, pasión, muerte y resurrección. Entonces, qué bonito estar con el corazón limpio, con el alma limpia, para recibir al Señor y vivir este misterio en nuestra vida y en nuestro corazón. Claro que sí, Alejandro. Bueno, pero usted mencionaba algo que es bien bonito y quiero hacer eco con una sencilla historia, eso de no juzgar a los otros, porque uno lo que juzga en el otro tal vez es su propio defecto. Entonces, miren, uno no debe hacer, no debe tener prejuicios con la gente. Una historia muy sencilla, permítame la comparto. Un niño, así, de pantalonetica y unos tencitos roticos, llegó a una heladería y llamó al mesero. Buenos días, señor mesero. ¿Cuánto cuesta un cono con 2 bolitas? El mesero lo miró y dijo, este niño sí tendrá con qué pagar. Niño, vale 3.000 pesos. El niño metió la manita en el bolsillo, sacó unas moneditas, contó y le preguntó, señor, ¿y cuánto cuesta un cono con una sola bolita? Y el mesero dijo, este me está haciendo perder el tiempo. Cuesta 2.000 pesos. Y el niño le dijo, por favor me trae este. El señor fue, se lo trajo, se lo sirvió de mala gana. Ni siquiera le cobró, sino que salió y se fue, pensando seguramente este no tiene con qué pagar. Al rato volvió el señor, el mesero, ya el niño se había ido y encontró en la mesa. Habían 2.000 pesos, lo que valía el cono, y 1.000 pesos de propina para el mesero. Una historia sencilla, pero que nos enseña a no tener prejuicios sobre la gente, a no criticar. Ahí nos tenemos que dar golpes de pecho todos nosotros, especialmente en nuestras familias. Somos tan duros, de verdad somos tan duros a veces a la hora de criticar, de juzgar, de ver siempre la debilidad en el otro, la falla, y poco reconocemos el sacrificio, los esfuerzos, los logros de estas personitas que más deberíamos querer. ¿Cómo hiere? Óigame, ¿cómo duele en el corazón de una persona que no se le reconozca lo poco bueno que tiene? O lo mucho que tiene, pero que no se le reconoce, porque somos muy buenos al momento de criticar. Alejito, unos saludos y vamos con el último parrafito para cerrar este programa, porque ese párrafo resume bellamente esta de San José como padre de la eternidad. Saludamos a Laura Pérez, a Sandra Patiño y Zuli Martínez Pérez nos dice cordial saludo. San José es ese hombre que nos enseña a vivir la fe de una manera amorosa, prudente, sensible, así como obediente al llamado de Dios. Es un ejemplo a seguir, familia Martínez Pérez. Qué bella reflexión. Sonia Ruiz está con nosotros y Ángela Toro nos dice muy buenas noches, padre y Alejandro, felicitaciones por tan lindos mensajes para nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Vamos entonces con esa última intervención del Papa en cuanto a este bello título. Entonces miren, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. Repito eso porque es importante. A través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca, porque a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él siempre tiene una mirada más amplia. Qué bella conclusión con estas palabras del Papa Francisco. Sí, padre. Incluso pues yo me ponía a pensar que esa verdad que encontramos en Cristo, también lo expresa el Papa Francisco, pues esa verdad la encontramos en Cristo, porque es Cristo quien le devuelve al ser humano esa dignidad de persona. Y en medio de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, es Dios quien nos devuelve la dignidad. Es decir, creer en Dios aparte y con todo lo que conlleva. Creer en Dios con nuestros pecados, con nuestras debilidades, aceptarlo a Él con todo lo que tenemos. Seguir en nuestro camino de fe porque no somos perfectos. Es que si vamos a la Eucaristía, si acudimos a los sacramentos, no es porque ya seamos santos.
ni porque esta persona reza mucho o porque todos los días se dedica mucho a la oración, entonces ya es santa. No, antes estamos en ese camino de santidad y San José supo hacer ese camino aceptando la voluntad de Dios. San José nos enseña que hay que alejar nuestros miedos, esos prejuicios, para que nos acerquemos del todo a Dios. Y el Papa pues sigue en eso tan bonito que ya leía el Padre, que no debemos tener miedo de cederle a Dios el timón de nuestra barca. Y el timón de nuestra barca es cederle a Dios nuestra vida. Esa barca que es la vida, que debemos cedérsela a Dios. Dejar que Dios haga la voluntad de Él en nuestra vida. ¿Y cómo aceptamos la voluntad de Dios? Haciendo las cosas bien, de una manera adecuada. La obediencia, siempre llevar una vida santa de amor a Dios y al prójimo. De esa manera entonces encontramos la voluntad de Dios. Y termina el Papa que a veces nosotros queramos bajo control, pero Dios tiene siempre una mirada más amplia. Nosotros creemos que necesitamos esto urgente y con desespero lo buscamos y creemos que, a ver, ¿dónde está Dios? Dios me abandonó porque no consigo esto, no consigo aquello. Pero es Dios que sabe lo que necesitamos, porque Dios tiene una mirada más amplia, como termina el Papa Francisco. Dios, que comprende nuestra vida, que comprende nuestras debilidades, sabe qué necesitamos en el momento y qué no es adecuado para nosotros. Así es, Alejo, y que esto sea pues una invitación para las personas que nos escuchan. El Papa lo acaba de decir, no quiere tener la vida ya organizada y definida, no quiere tener todo bajo control, pero hay cosas que se nos escapan, pero a Dios no se le escapa nada. Entonces, que sea una voz de esperanza, de fe, porque fe es creer en que Dios puede hacer posible lo que aparentemente es imposible, que sea una voz de esperanza en esta noche para esas personitas que tanto necesitan del amor y de la gracia de Dios. Aquí está José, ahí está, cuidándonos, protegiendo, intercediendo por toda la iglesia. Y si usted ama a Dios, siéntase amado también por José. Vamos con unos últimos saludos. Jorge Pérez, saludos al padre Eduard y al seminarista Alejandro. Qué placer y gusto volver a verlos y escuchar. Muchas gracias, el señor Jorge Pérez. Amparo Álvarez, un saludo para el padre Eduard y para Alejandro. Gracias por enseñarnos con tanto cariño. Isabel Cristina Ospina está con nosotros. Zuli Martínez Pérez, respecto a lo que están reflexionando de juzgar o criticar, cabe resaltar el adagio que dice: lo que más criticamos es lo que más hacemos. Muy bien, ahí estamos en conexión. Y Alberto Patiño, bonita explicación. Dios los bendiga. Zoraida Ocampo Toro nos dice: buenas noches, Dios los bendiga. Cristina Muñoz Morales, feliz noche. Padre Eduardo y Alejandro, muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, ya Cristina nos despidió, nosotros también vámonos despidiendo. Fueron dos de los títulos muy bonitos: Padre amoroso y Padre de la ternura. Ojalá, vean, tomen notica, escriban, lo que es importante hay que escribirlo, plasmarlo para volverlo a leer y para poder bajarlo de la mente al corazón y poderlo recordar todos los días. Alejito, hay una gran noticia. Solamente, pues, no me quiero adelantar porque es una gran noticia para nuestra diócesis, para las parroquias. Esto le corresponde a nuestro querido señor cura párroco, seguramente él nos está viendo, por eso no me quiero, digamos, abrogar el derecho, porque esperemos hasta que el viernes él nos comente. Ya ha salido precisamente el decreto de cómo vamos a celebrar nuestra Semana Santa. Nos llena de alegría porque hay muchas cosas positivas, pero que sea nuestro párroco, después de que lo reflexionemos también acá en la parroquia, porque tenemos que organizar y definir ciertas cosas. Quien lo ve a conocer, yo creo que a partir del próximo viernes y el próximo fin de semana, pero es una gran alegría poder celebrar la Semana Mayor con todos ustedes. Alejo, Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias por dedicar estos minuticos a esta bella reflexión, cordialmente invitado eh, para dentro de 15 días, soy yo, para que pueda continuar con sus actividades allá en el seminario. Sabemos que están muy juiciosos, muy concentrados. En estos días estuvimos por allá en la reunión de pastoral vocacional, muy animados para continuar con este trabajo, no solo en la congregación vocacional. Aprovecho para invitar a las personas que quieran hacer parte de la congregación vocacional. Es un grupo de personas
que nos reunimos a orar una vez al mes, a reflexionar el tema que tenemos preparado y también a dar ese aporte económico, mucho poquito, pero eso se da con mucho cariño y con ese fondito pues apoyamos la formación de nuestros queridos seminaristas. Las personas que quieran hacer parte de esta congregación vocacional siempre son bienvenidos y bienvenidas. Se pueden comunicar con este servidor o con alguno de los seminaristas o de los sacerdotes de la parroquia. Igualmente, pues ustedes se dan cuenta que ya estamos retomando, entre comillas, la normalidad, por lo menos con el grupo de acólitos. Ya el fin de semana es muy bueno verlos ahí en nuestro altar sirviendo. Tratamos nuevamente de retomar este trabajo con este grupo tan nutrido que tenemos de acólitos en nuestra parroquia, porque eso es una gran cantera también vocacional. A todos ustedes motivarlos a que nos sigan acompañando, a que nos cuidemos, a que sigamos guardando los debidos protocolos y sobre todo, pues que sigamos con tanto fervor, como siempre nos ha caracterizado a todos acá en nuestro municipio de la Unión Alejito. Dios lo bendiga y muchas gracias. Padre, muchas gracias a usted, a todas las personas que se conectaron en esta noche. Qué bueno saber que ya vamos volviendo a la normalidad, la parroquia con sus grupos apostólicos, que pues tarde o temprano tenemos que volver a lo de antes, obviamente con muchas cosas que van a cambiar en todo el mundo porque esta pandemia nos afectó a todos, pero qué bueno y sobre todo resalto lo que decía el padre de la congregación vocacional, agradecer a todas esas personas que se unen a nosotros con esa participación en este grupo, colaborando sobre todo en la oración que es tan importante y en la parte económica. Y qué bueno saber que el grupo de acólitos pues ya está otra vez en la parroquia, en las Eucaristías, porque allí es una parte muy importante, allí se forjan las vocaciones. Así como ellos, yo también entré a acólitos muy pequeño, allí con el testimonio de los sacerdotes que fueron pasando por la parroquia, se acrecienta más el llamado. Por eso es muy importante que cuando un niño sienta la inquietud o un joven sienta la inquietud, muy bueno que se comunique con el padre Edward, que es el encargado de la pastoral vocacional en la parroquia, o con alguno de los sacerdotes, para que sigamos animando y avancemos en este camino vocacional todos juntos, para discernir si este sí es el camino o es por otro lado, pero todo encaminado pues hacia la felicidad, hacia Dios. Agradecimiento entonces a todos ustedes, los esperamos entonces también en próximos programas, que Dios los bendiga a todos y que todos tengan una feliz noche. Muchas gracias, Alejo. Dos apuntes finales, ya que lo mencionas. Cualquier joven o jovencita que tenga inquietud vocacional, comuníquese con este servidor. Nosotros nos reunimos una vez al mes, el primer viernes de mes a las 6 de la tarde con el Seminario Menor San Alberto Magno. Que yo tengo inquietud vocacional, pero no pertenezco al grupo Acólitos. Venga, que aquí tenemos esa bella tarea de ayudar en este discernimiento vocacional. Hay un cariñito especial. Ustedes ven que acá en nuestro templo hay un cuadro de la Divina Misericordia. Esa fue una iniciativa del padre Didier de implantar esta devoción a la Divina Misericordia y encomendar bajo el amparo de la Divina Misericordia todas las vocaciones. Ahí debajito también hay una pequeña alcancía y dice aporte para las vocaciones. Ahí usted echa su monedita y también nos colabora en esta bella tarea de la formación. No solamente apoyamos a nuestros seminaristas, sino que en estos tiempos difíciles le tendemos la mano a aquellas personas que se están formando también, que puede que no pertenezcan a nuestra parroquia, pero que van a servir a la iglesia. Eso es bello porque sin egoísmos todo se comparte. Y por último, pues en 8 días, Dios mediante, vamos a reflexionar sobre la figura de San José, Padre de la obediencia y Padre en la acogida, dos títulos sumamente hermosos como los de hoy. Los últimos saluditos, Isabel Cristina Ospina, Mónica Liliana Caro Otero, Ángela Toro, Cristina Muñoz Morales y Luz Dare Quintero Jiménez. Una feliz noche, gracias por darnos a conocer la historia de San José. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, especialmente sobre los enfermitos que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, sobre las personitas que han perdido a sus seres queridos y los acompañe siempre. Muchas gracias por su amable sintonía. Los esperamos nuevamente en 8 días. Agradecimiento a nuestros operarios allí, técnicos en nuestro canal comunitario, también a Manuelita allá en los controles de nuestra emisora, a todos ustedes que hacen posible esta transmisión. Feliz noche. Feliz noche.